Un saludo en nombre de Jesús, buen pastor, y de nuestra mamá María para todos ustedes. Soy el padre Víctor Salomón y en esta ocasión quiero hablarles de nuestros tres archienemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. A propósito de esto lo quiero hacer porque he escuchado con insistencia Papa Francisco, una de las líneas, fuerza, vamos a decir, de su pontificado a nivel espiritual es alertarnos sobre la mundanización. Lo hemos escuchado en varias ocasiones, entonces he vuelto a investigar esa enseñanza y me quiero basar en el texto de las advertencias que le llama el San Juan de la Cruz, el doctor de la iglesia, les llama cautelas, ¿no? Le podemos decir también que son como advertencias, alertas que debemos tener para poder vencer estos tres enemigos. Una de las cosas que dice San Juan de la Cruz, que tenemos que saberlo, es que para poderlos vencer tenemos que vencerlos a los tres enemigos a la vez. Entonces tenemos que estar siempre alerta. Ojalá que podamos tomar nota y hacer como un resumen y tenerlo, digamos, a diario, alerta, y parte de nuestro examen de conciencia debe ser este tema, porque aquí se juega nada más y nada menos que la salvación de nuestra alma. Esto supone también pues toda la base de la vida espiritual que tenemos recogido en el catecismo de la Iglesia católica, o sea, la doctrina que tenemos que creer en el credo, en la doctrina que tenemos que vivir, especialmente a través de la celebración de los sacramentos y de la parte moral, el cumplimiento de los mandamientos y la vida de oración. Esto lo estamos dejando por supuesto. Entonces, ¿cuáles son esos tres enemigos? Dice San Juan de la Cruz que el mundo es el menos dificultoso para vencer. El demonio es el más oscuro, es el que es más difícil de detectar, porque siempre viene encubierto, especialmente para todos aquellos que queremos buscar, estamos buscando la santidad que hemos tomado la decisión en el Espíritu de Dios de no pecar y mucho menos pecar mortalmente. Entonces el enemigo se viene encubierto, entonces es más difícil como detectarlo. Y en tercer lugar, la carne, que es dice San Juan de la Cruz, es el más tenaz, es el más difícil de vencer. Entonces, ¿cuáles son? Él da tres cautelas, tres advertencias para vencer cada uno. En el caso del mundo, la primera, no es un orden, no hay un orden de importancia, simplemente tenemos que saber que es así. Es el trato igual que debemos dar a todos. Debemos amar al prójimo por igual, no debemos tener preferencia. La única preferencia que puede haber en todo caso es la preferencia del Evangelio a los más marginados, a los más pobres, sirviendo a Jesús en los más pobres, o la preferencia que por oficio y por vocación toca a cada uno. Por ejemplo, los padres con sus hijos, y entre los hijos tal vez con más problemas, con más enfermos, en ese sentido. Pero de ordinario no podemos hacer acepción de personas porque nos cae bien o porque no nos cae bien, o porque forma de parte de tal grupo o no forma parte de tal grupo. Alerta, tenemos que tener un trato igual para todos. La segunda cosa, y en el mundo en que nosotros vivimos, para vencer al mundo, es, dice San Juan de la Cruz, él lo pone así con estos términos: aborrecer el tener, ¿no? Claro, una adaptación para nuestro mundo de hoy es siempre preguntarnos, cuando vamos a adquirir algo, incluso cuando nos lo regalan, siempre tenemos que preguntarnos: ¿lo necesito? ¿Es realmente necesario para mi oficio, para la búsqueda del reino de Dios, esto que estoy adquiriendo, esto que estoy comprando, esto que me están regalando? Y bueno, y siempre hacer ese discernimiento y siempre preferir tener menos a tener más. Incluso hay todo un movimiento que no tiene una base espiritual, que se llama el minimalismo, que es justamente también la búsqueda de tener lo menos, solamente lo necesario en la vida. Pero nosotros no lo hacemos por razones antropológicas meramente, sino por razones espirituales y para vencer entonces al mundo. La tercera cautela, y esta es muy importante: no pensar mal de los demás y por supuesto mucho menos hablar mal de los demás. Esto es
para poder nosotros vencer el mundo. Solamente podemos, digamos, denunciar algo cuando tengamos que decirlo con la persona competente, pero de ordinario nosotros no somos jueces de los demás, no debemos ni siquiera pensar mal de los demás y mucho menos hablar mal de los demás, solamente por razones de oficio. Nuevamente, cada quien, por ejemplo, el que es coordinador en un grupo le tocará en algún momento corregir a alguna persona, o el que es padre y madre de familia le toca corregir a los hijos, y así, etcétera. Pero como criterio general, no murmuración, no pensar mal de los demás y mucho menos hablar mal de los demás. Bueno, ese es para vencer al mundo. Para vencer al demonio son tres las más importantes. La primera es la obediencia. En el caso de la vida religiosa y sacerdotal es mucho más fácil, porque es decir, es pasarlo todo por ese tamiz de la obediencia, por ese filtro de la obediencia, para siempre estar seguro que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero en general somos obedientes cuando somos obedientes a la doctrina de Dios. Nuevamente lo que les digo, que damos por supuesto, pero es una manera de no caer en las tentaciones del demonio, que siempre son de orgullo y de soberbia, de nosotros mismos hacernos una religión a nuestra medida, ¿no? Ya lo tenemos ahí dado, nosotros sabemos cuál es el camino que Dios nos quiere dar, y parte de para poder vencer al demonio es seguir esa doctrina que tenemos resumida magistralmente en el Catecismo Universal de la Iglesia Católica. Luego, una cosa que es muy importante, siempre ver en aquellos que Papá Dios nos pone como cabezas del rebaño la voz de Dios cuando tenemos que hacer un discernimiento. Repito, esto en el caso de sacerdotes y de la vida religiosa es más fácil discernirlo, porque bueno, en el caso de la vida religiosa es el superior que tiene en cada casa y en el superior general de la orden, y en el caso de los sacerdotes, pues nuestro obispo, el ordinario, se llama el prelado del lugar, siempre independientemente de sus defectos, independientemente de sus pecados incluso, lo que ellos nos manden a hacer es lo que es la voluntad de Dios. Solamente hay un caso excepcional que no debemos obedecer, es cuando nos están mandando, pero imagínense, es excepcional que nos manden a hacer algo que sea pecado en contra de uno de los 10 mandamientos o de varios de ellos. Pero de ordinario hay que pasarlo por ahí. Y repito, en general, para el que está en la vida laical, se trata de ver esa voz de Dios en la doctrina de la Iglesia. Y también, bueno, cuando se tiene un acompañamiento espiritual, también ayudar la voz que el sacerdote, esa persona que te está acompañando, te pueda ir guiando también, y ver también una voz de Dios en esta persona, especialmente cuando son personas que han sido preparadas especialmente para ese acompañamiento de tipo espiritual. Pero siempre recordemos que el discernimiento para todos, pero especialmente para el laicado, siempre va a estar de cara al marco de referencia que debe ser la doctrina de la Iglesia recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y luego otro tema que es muy importante para vencer al demonio es la humildad. Siempre preferir todo tipo de actividad, todo tipo de palabra que nosotros vayamos a dar, siempre buscar el último lugar, siempre buscar la humildad, el ser pequeño, el no figurar, el no querer, digamos, ser el primero. En todo caso, el primero, como dice el Evangelio, poniéndose de último, y en el servicio, y el principal de servicio de todo, que ser víctima con la única víctima que es Jesús, es decir, crucificado con el Señor. Y esa es una manera, cuando estamos crucificados, pues que no estamos buscando brillar, digamos, y tocar bombos y platillos con las cosas que Papá Dios va permitiendo que hagamos para el bien de la Iglesia. Eso para poder vencer al demonio. Y finalmente, la más tenaz, la más difícil de vencer, la carne. Y se vence la carne en primer lugar, miren, muy importante, pensando que los demás, todos los demás que Papá Dios pone en nuestro camino, nos están labrando. Yo lo diría
como que si Papá Dios es un escultor, ¿no? Entonces, todos los hermanos con que nosotros nos encontramos en el camino, salvo un caso excepcional de alguien que quiera hacernos el mal, es decir, como un criminal, no, pero en general, ese trato que vamos teniendo con la gente, Papá Dios lo permite, especialmente aquellos que, pues, que piensan mal de nosotros, que actúan en contra de nosotros, que hablan mal de nosotros, debemos nosotros contemplarlo como que si fuesen eso, el martillo y el cincel que Papá Dios está usando para ir haciendo su obra, esculpiendo lo que cada uno de nosotros, esa alma debe ser purificada. Entonces, la próxima vez que alguien, que tú te des cuenta que alguien te está haciendo una faena, que te está fastidiando, nos está fastidiando un poquito en la vida, pensemos que ese es un cincel de Dios, que ese es un martillo de Papá Dios que nos está ayudando a esculpirnos. Repito, eso deja de lado el abuso, o deja de lado el que nosotros no aprendamos a poner límites a las personas que pretendan abusar de nosotros. Pero digo, en general el criterio es que siempre pensemos que esas personas con las cuales nos cuesta tratar, porque repito, estén pensando, obrando o diciendo mal de cada uno de nosotros, nos están ayudando a esculpir el alma. ¿Cómo podemos, digamos, crecer en paciencia? Bueno, si tenemos circunstancias en las cuales nos prueba la paciencia. Entonces, que esto siempre lo tengamos muy en cuenta para poder vencer la carne. Y otra cautela respecto para vencer la carne es la indiferencia que debemos tener respecto a el deber que tenemos que cumplir todos los días. O sea, indiferencia en el sentido que no puede ser que mi criterio sea es que me gusta o que no me gusta, o que me hace sentir bien en mi corazón, entonces por eso lo hago, pero si no me siento bien en mi corazón no lo hago. Eso ustedes lo van a escuchar mucho, lo escuchamos mucho, el criterio del sentimiento para obrar, no dice San Juan de la Cruz, para poder vencer la carne tenemos que hacer las cosas por nuestro deber. Por eso es que es muy importante tener todo nuestro plan personal de vida. Y si nuestro plan personal de vida dice que entre 8 y 9 de la noche vamos a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, pues lo hacemos, nos guste o no nos guste, estemos cansados o no estemos cansados. Eso es la manera en que nosotros vencemos la carne. Y cada quien según la responsabilidad y según la vocación a la cual Papá Dios nos ha llamado de manera específica. Y finalmente, la última cautela es una indiferencia igual respecto a lo espiritual. Dice San Juan de la Cruz que no puede ser también el criterio, lo adapto, ¿no?, a nuestro lenguaje de hoy, el que me guste o me disguste las prácticas espirituales que estoy haciendo. O sea, no puede ser el criterio el del sentimiento. Otra cosa es que Papá Dios un día puede hacer que en la oración nos sintamos pues consolados, alegres, y otro día puede ser que nos sintamos neutral, y otro día puede ser que nos sintamos pues desolados. No puede depender el cómo yo me sienta para que yo haga las prácticas que tengo que hacer. Es más, de manera especial debo estar dispuesto y tender a justamente a esas partes que yo sé que son buenas en mi vida espiritual. Por ponerles un ejemplo, en la meditación diaria de la palabra de Dios, que a veces nos puede costar, porque tenemos que subrayar, tenemos que pensar, es un esfuerzo. Entonces de repente podemos ser, cada quien debemos detectar qué es lo que más nos cuesta, y precisamente ahí es donde debemos como que centrarnos más. Bueno, entonces estos son nuestras 9 cautelas, advertencias para poder vencer estos 3 enemigos del alma. El video es un poquito largo, vamos a ver si voy a seccionarlo tal vez en varias partes, sino que lo pongo total y ustedes me dicen si lo dividimos al final, pero espero que les sea de su provecho. Que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si Dios nos da vida, nos vemos por aquí en una próxima ocasión.